Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 3. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? De Julio César a John F. Kennedy. Los líderes que crearon monedas independientes de la banca globalista. Tercera parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Julio César. 200 años antes de Cristo, Roma ya tenía problemas con los cambistas. Los cambistas se fueron apropiando de todas las monedas válidas en circulación y las vendían a precios desmesurados, a cambio de tierra y recursos naturales. Dos líderes romanos modificaron las leyes de usura y limitaron la propiedad de la tierra a 500 acres para regular este poder desenfrenado de los cambistas, y ambos fueron asesinados. En el año 48 a.C., Julio César arrebató finalmente el poder de acuñar monedas de los cambistas y acuñó monedas desde el propio gobierno, para beneficio de todos. Con esta nueva y abundante fuente de dinero, realizó grandes obras públicas, haciendo que el dinero realmente beneficie a la gente. Julio César se ganó el apoyo de la gente común y el odio de los cambistas, y fue el motivo de su asesinato. Con su muerte, llegó el fin del dinero para el desarrollo. Los impuestos y la corrupción aumentaron, al igual que lo que pasa hoy en el mundo. Este fue el comienzo del fin del Imperio Romano. Steele, 1996. En la Biblia se nos cuenta cómo Jesucristo expulsó a latigazos a los mercaderes del templo. Estos mercaderes eran mercaderes de la moneda, una vez más, los cambistas, que también se habían apropiado de la única moneda válida en circulación en el pueblo judío, el síquel, y la vendían al más alto precio posible. Hoy en día, en el mundo ocurre lo mismo, a gran escala. Sin embargo, nadie azota a los banqueros. Debemos despertarnos de la anestesia colectiva en que estamos sumergidos. Estos cambistas fueron los predecesores de los goldsmiths, quienes comenzaron no solo a monopolizar la moneda, sino también a prestar dinero que no tenían. Sobre ellos se detalló en el capítulo 2. Enrique I, tally sticks o palos tallados. Como Julio César, el rey Enrique de Inglaterra se decidió a arrebatar el poder del dinero a los goldsmiths o cambistas alrededor del año 1100 y evitar así su acumulación monetaria. Gracias a los tally sticks, el poder de los cambistas se mantuvo relegado en Inglaterra durante 400 años, hasta la llegada de Enrique VIII al poder, cuando, de la mano de las reformas protestantes, flexibilizó las leyes de usura, abriendo un nuevo camino a los cambistas. Brown, 2012. No obstante, los tally sticks, o palos tallados, fueron una moneda tan ingeniosa que, pese a todo, duró en circulación otros 300 años, hasta 1826. Se trataba de un palo de madera al que se le hacían a todo lo largo líneas en forma de zigzag
para indicar la denominación. Cuantas más líneas y más largo el palo, valía ese tally stick. Luego, se cortaba el palo en forma longitudinal a través de las líneas. Una mitad se la quedaba el rey para evitar falsificaciones y la otra ponía a circular. La moneda fue aceptada por Enrique I. La hizo obligatoria para pagar impuestos. El Imperio Británico se construyó bajo el sistema tally stick, cosa que molestó a los cambistas al no ser moneda bajo su poder. Muñoz, 2010. Pese a la supremacía tally stick, los cambistas siempre ofrecieron la acuñación de metálico como competencia, y gracias a la usura y a prestar dinero que no tenían, fueron haciéndose lentamente del poder suficiente como para volver a subyugar a Inglaterra bajo su poder. Fijémonos en que el primer banco central de Europa en manos de los cambistas se creó en Ámsterdam en 1609 y no en Inglaterra, en parte por la prohibición de la entrada a los judíos en Inglaterra, en parte por las leyes morales católicas sobre la usura, pero principalmente gracias a los tally sticks, los palos tallados de Enrique I. Tuvieron a raya a los cambistas en Inglaterra por siglos. La supremacía de los palos tallados terminó cuando el rey Enrique VIII se convirtió al protestantismo, sin entrar aún a detallar las causas profundas de la Reforma Protestante. Esta fue la causa por la que se relajaron las leyes de usura en Inglaterra. Era rechazada por la moral católica. Una de sus primeras acciones, siguiendo el precedente de Calvino, fue conseguir de los comerciantes de Londres un préstamo al 10% anual, índice que fue fijado como el límite del interés moderado, poniendo así el sello de la aprobación real y religiosa a la usura, y por lo tanto a los cambistas en Inglaterra. Desde entonces, comenzó la caída de los tally sticks a inicios del siglo XVI, y los cambistas reanudaron con toda su fuerza la acumulación de metálicos. El primer banco central que crearon los cambistas judíos fue el Banco de Ámsterdam, ya en 1609. De este banco provino el dinero para financiar la revolución de Oliver Cromwell, y uno de sus financistas fue el judío Menahem Ben de Israel, junto con Moses Carabaján y Abraham Cohen. Wolf, 2012. El conocimiento es riqueza. Gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.